efectivamente, ahí está nuestra antesala de Queremos Saber. Pues sí, hoy queremos saber qué ocurre con el pan. Vamos a averiguar cuál es la normativa que va a entrar en vigor este julio y vamos a ver cómo va a cambiar el proceso, la elaboración, el etiquetado y, por supuesto, y redundar en la calidad que llega al fin último, a los consumidores. El presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León, Prudencio Prieto, muy buenas tardes, está con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal, Prudencio? Muy bien, ¿y vos? Pues así lo primero que me gustaría preguntarte es si es para bien o no. Estupendamente, es para bien. Es para y bien. Esperemos además que corrija todas las deficiencias que venimos observando en el tiempo. Las nuevas culturas hacen que estemos ingiriendo cosas que incluso nunca lo habían pensado nuestros mayores. La cultura del pan en esta tierra nuestra de Castilla y León es una cultura central. 300 años antes de Jesucristo ya teníamos pan, nuestros abuelos. Y luego las 315 variedades que se suelen comercializar de pan en España. ¿Cuántas? 315, según el Código Alimentario, catalogadas. Y por lo tanto, este nuevo decreto, que además lo estábamos esperando hace tiempo, vamos a intentar que la praxis del buen hacer vaya por delante ante la chapuza. Ya no se trata de que si una barra vale 20 céntimos porque el fabricante diariamente hace 2 millones de barras, y ahí viene el poder de competir, y luego a continuación tienes otra barra que te vale 1 euro. Esas diferencias las marca precisamente el mercado. Y yo lo que sí que quiero que los telespectadores hoy sepan a ciencia cierta es si esos 20 céntimos o 1,40 redundan en la calidad, o la razón es la calidad, o tan solo la cantidad, esa producción. En la cantidad y en la calidad, porque mira, en el decreto solamente hay algo que yo vengo manifestando. Es un real decreto además del 26 de abril, exacto, ¿no? De este, claro. Y que entrará en julio. Cuando nos pidieron nuestra opinión, informamos sobre el particular y bueno, ha sido prácticamente todo realizado menos 2 pequeños detalles que los enumero. Uno, quiero recordar que decíamos que no quitasen la valor de la humedad en el pan, por múltiples razones. Una de ellas, por ejemplo, que con un aditivo específico se puede mantener esa barra de pan o ese pan con un porcentaje de humedad elevadísimo. Y la humedad es peso, y el peso es dinero. Y la otra, que solicitábamos que no paguemos el 10% del valor de impuesto añadido, que es el IVA, y bajaran al 6%, que serían 4 puntos. Este segundo punto creo que lo podamos conseguir en el tiempo, a ver si ahora se forma un nuevo gobierno, y la sensibilidad que nos demostraron entonces, espero y confío que nos lo sigan demostrando ahora, y lo de la humedad es para tenerlo en consideración. El CODES, el Código Alimentario Europeo, el Código Alimentario Español, la reglamentación técnico-sanitaria del producto en sí, del propio pan, ya habla de unos pesos específicos en humedad, en textura, que hablabas, y luego en capacidad harinera o materia prima, que son las harinas, que de las harinas del pan canjal famoso, que los que ya tenemos unos cuantos años a cuestas recordamos. Luego la cultura nos hizo comer el pan blanco, que no existe el pan blanco, si no lleva almidones, si no lleva una serie de aditivos, y luego además tenemos que ir a comprar el pan integral porque le hemos quitado la fibra para que sea claro, blanco. Es decir, que si, entre otras novedades, ahora vamos a ir enumerando y vamos a hablar de esos requisitos que son más estrictos tras la aprobación de esta nueva norma, por ejemplo, para considerar cuándo estamos ante un pan integral. ¿Me permites que salude a Arturo Blanco, Prudencio? Arturo Blanco es asesor tecnológico de Ceopan y seleccionador nacional de panadería artesana Equipo Espigas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues señor Blanco, tenemos también muchas preguntas, igual que para el presidente de la Unión de Consumidores. Esta normativa, le voy a hacer la misma pregunta para arrancar. ¿Es para mejorar lo que el consumidor acaba consumiendo? Yo creo que es más para constatar lo que el consumidor está consumiendo y, por supuesto, mejora mucho. En Ceopan llevamos
3 años, porque la norma está aprobada, pero llevamos más de 3 años trabajando en esta norma. Evidentemente, en una mesa de negociación no estamos nosotros solos, que somos, vamos a decir, la parte... También están los industriales, están las harineras, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo que es una negociación a varias bandas, estamos bastante contentos, sobre todo porque, bueno, se define ya específicamente que es un pan integral, y he de decir que hemos peleado... Por ejemplo, vamos a entrar en materia. Para que un pan se le denomine integral, ¿qué tiene que tener? Es muy sencillo, que es 100% integral. Tan simple como es. Ahora no hay que darle más vueltas. Un pan integral de trigo es harina de trigo 100% integral. ¿Ahora no? No, pero muchas veces me dicen, es que esto es fraude, ¿no? No era exactamente un fraude, era una costumbre de ponerle salvado. Entonces, para mí eso no es un pan integral, es un pan con salvado. Se le puede llamar pan integral si se quiere, pero no es realmente un pan integral. Y curiosamente, Ceopan tuvo que ir al Ministerio de Agricultura a demostrar que se puede hacer un pan integral 100%. Porque había gente y había sectores que decían que era imposible hacer un pan integral 100%. Y cuando hubo esa polémica tuvimos que ir con panes de 5 panes de Madrid, que hacían todos integral 100%, y se los llevamos para demostrar que evidentemente podían comprobarlo en toda España, no solo en Madrid. Lo que pasa es que el Ministerio de Agricultura está en Madrid y lo llevamos, digamos, de la zona más próxima. Pero hay mucho... Sí, es que además la conexión es un poco complicada. ¿Se concreta, tras esta normativa, señor Blanco, la definición de masa madre? No llevamos hablando ni nada los últimos meses de masa madre. ¿Qué pasa? ¿Que la masa madre ahora está de moda? Antes no existía, pero ¿qué es esto de la masa madre? Parecen células madre. Sí, vamos a ver, es algo muy importante. Mis padres... A ver, es que yo no sé qué pasa con el teléfono, señor Blanco. Que no, es una imagen espléndida, además la que usted muestra, pero el audio es complicado, se nos va y se nos viene. Sí, yo prefiero verle. Si podemos recuperar ese sonido, lo vamos a intentar en unos instantes. Vale, es que se le cortaba. Si me permites, el pan integral, según el Código Alimentario, sí, y en este caso ya el nuevo decreto, es aquel que está producido con harina integral de grano entero de trigo. Punto. Agua. Y luego viene la masa famosa madre, que no sé qué pensarán algunos que es la masa madre. Yo no sé, pero últimamente... Es un trozo de la propia harina fermentada, o de la propia masa fermentada de esta cocción para la próxima cocción. En Zamora, por ejemplo, se conocía como hurmiento y se lo pasaban de una vecina a otra vecina. Esto me está recordando al kéfir, ¿qué es esto del yogur? Que son bacterias, ¿no? Pues que van creciendo. Lo mismo. Esa es la masa madre. Esa es la masa madre. Y eso es buenísimo. Claro, es natural. Es natural. Porque luego lo otro para las fermentaciones son las levaduras artificiosas, las levaduras ya prácticamente que es química. Y claro, si ya llevan pocas harinas, las harinas llevan un montón de aditivos, que ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Pero si queremos que el pan no sea duro, que antes no era duro, que duraba hasta 8 y 10 días, aquellas hojazas de 2 kilos que hacían. ¿Y cuánto duraban? 8 o 10 días. Bueno, duraban el tiempo que te dejaban no comerlo. Porque bueno, hemos pasado de comer en torno a 300 gramos de pan día. Ahí y sí, persona a 50 gramos. Eso es una tontería, porque el pan no engorda. Bueno, engorda como todo. Exactamente. Como el consumo medio anual por persona y año se situó en el 2018 en casi 32 kilos, 31,77 kilos. Señor Blanco, ya hemos recuperado esa conexión y lo celebramos. Sí. ¿Qué le parece la cantidad? Gracias. ¿Ajustada? Sí, ajustada, pero realmente muy pobre. Yo quería hacer una matización porque genera mucha confusión. Una masa madre de cultivo no es exactamente lo que el señor Prudencio comentaba. Lo que comentaba el señor Prudencio es lo que han utilizado mis padres, mis abuelos, que se llama cucharón o pie o prefermento, ¿vale? Entonces ahí a veces genera un poco de confusión ese término, ¿no? Masa madre de cultivo no es más que harina y agua. Lo otro es el refuerzo que ponían nuestros abuelos, porque no tenían ni el conocimiento ni los medios que tenemos ahora, afortunadamente. Entonces hay una particularidad que tiene la masa madre que no tiene el prefermento, pero
evidentemente un prefermento nos da un pan saludable y bueno. O sea, no es imprescindible que sea una masa madre de cultivo, porque llevan toda la vida haciéndolo y haciéndolo bien además. Yo siempre digo una cosa muy curiosa: nunca hemos comido tan buen pan como ahora. Otra cosa es la percepción que tenemos, porque evidentemente hace 40 o 50 años había bastante más hambre, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando hay hambre, las cosas entran con mucha más ganas. Cuando hay hambre. Y el tipo de pan que comprábamos era de 2 kilos, una hogaza de 2 kilos que se conservaba mucho mejor. Estaba diciendo que se conservaba mucho mejor que el pan de... Eso es cierto, que el pan de ahora no dura nada. Claro, no, pero no dura por el tamaño. Antes comprábamos, si compra ahora una hogaza de 2 kilos y la conserva con un paño como la conservábamos antes, le va a aguantar igual o más tiempo que antes. Nosotros, por ejemplo... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, que todos tenemos pan en casa y al día siguiente está duro como una piedra. Pero no será una buena hogaza de 2 kilos, seguro. Además, mire, hay una cosa muy curiosa. En León resulta que tienen el campeón de España de 2019. O sea, bueno, que buen pan en León tenemos de todo. Señor Blanco, en León de todo. Sí. A ver, la definición del pan común. Porque a ver si yo saco alguna conclusión y me entero un poco más. Pan común, ¿qué es lo que comemos todos los días? Ese es el pan común. Si no hay que complicarse especialmente la vida, no hay que rizar el rizo. Incluso el de 20 céntimos. Pero es que el de 20 céntimos es pan común sin garantías. Pero ni garantías para el consumidor, ni garantías para el proveedor del que está fabricando a 20 céntimos. Son barritas de estas congeladas que las meten en hornitos, que todos sabemos porque hemos ido a comprar pan, y hacen pan como churros. ¿Eso de pan común o de qué tiene? Bueno, pero tiene de común como lo que tiene de normal comprar pan en una gasolinera, que hay gente que es normal. Para mí eso no tiene nada de normal, comprar el pan en una gasolinera, pero obviamente el consumidor decide dónde comprar el pan. Claro. Yo no puedo negárselo. Pero hay una cosa muy, muy fácil. Cuando la gente me dice que el pan está subiendo de precio, que el pan es caro, siempre le digo lo mismo. ¿Has tomado café esta mañana? ¿Y cuánto te ha costado un café? ¿1 euro? ¿1,10 €? ¿1,20 €? Sin embargo, el pan nos parece caro cuando ha habido un artesano trabajando 20 o 24 horas de fermentación, más la cocción, más la energía, etcétera, etcétera, para darnos una pieza que nos alimenta a 2 o 3 personas. Vamos a decir que hagamos 2 o 3 raciones de buen pan para comer. Entonces, de caro no tiene absolutamente nada. Ahora, que hay gente que quiere un precio de 20 céntimos, pues como todo. Bueno, pero también la calidad irá en absoluto correlativa al de 20 céntimos, entiendo, ¿no? Obviamente, es que eso es como cuando vamos a comprar unos zapatos o vamos a comprar cualquier otro artículo. Lo podemos comprar muy, muy barato en determinados sitios, o bueno y con unas garantías y con una atención y con una calidad. A partir del 1 de julio, y también va la pregunta para el señor Prudencio Prieto, a partir del 1 de julio, ¿qué tenemos que mirar? ¿Va a haber un etiquetado? ¿Nos van a dar una serie de información en la tienda donde adquiramos el pan? ¿Va a cambiar algo? Sí, es para los dos, ¿eh? Vamos a ver, va a cambiar mucho, ¿eh? Va a cambiar mucho porque, mire, una de las cosas para mí importantes, incluso más que lo de la masa madre, porque al final lo de la masa madre, se puede hacer un buen pan sin masa madre, se puede hacer un buen pan con prefermentos, como comentaba el señor Prudencio. Pero algo que es muy importante y que peleamos mucho por ello es que se digan los porcentajes de harina o de diferentes tipos de cereales que lleva un pan. ¿Por qué? Pues porque un pan de centeno yo entiendo que lleva 100% harina de centeno. Sin embargo, si le ponen un 20% de centeno, que no es ni mejor ni peor, pues el pan con un 20% de centeno, buenísimo. Pero quiero que me digan que eso lleva un 20% de centeno. ¿Y ahora me lo van a decir a partir del 1 de julio, señor Blanco? Ahora están obligados a decirlo. Están obligados a decirlo. Pero no el artesano, que el artesano ya lo explica, sino que todo fabricante de pan tiene que decir qué porcentaje de harina de cada cosa está poniendo, que creo que es... Podemos además exigir la información. Para el consumidor. Prudencia. Sí, claro. Ahora y antes estaban obligados a enumerar la producción, o mejor dicho, los elementos que se hace o se mezclaban en el pan. La ley de etiquetado, genérica, pero también específica en este caso, te dice que pongas la cantidad de humedad, porque es de obligado cumplimiento, la cantidad de harina que lleva, los aditivos que conllevan. Nosotros hemos pedido ya hace tiempo y no nos hacen caso que en esas bolsitas de papel que meten, lo mismo que hacen publicidad
de la asociación del pan y de cuánto pan tenemos que comer, que no les cuesta ningún trabajo imprimir la composición del pan. Y dice, claro, que es que hay muchas variedades de pan y que en cada bolsa habría que poner. Pues mire usted, pongo una pizarra donde por ejemplo, los 5 grupos más fuertes de consumo de pan. La barra, el baguette, la chapata, los 5 más fuertes, póngame usted ahí, porque Pues la eso es lo que le inspección... preguntaba yo al señor Blanco, que si ahora cuando vamos a comprar el pan a partir de julio, Pero no nos van vamos a a dar, enterarnos. debiéramos, pero también por simple curiosidad y por simple seguridad nuestra. Claro. Debiéramos de exigir, pero no al que te Bueno. vende el pan, que es sencillamente A mí me ha minorista. sorprendido, fíjate, que no seamos de las comunidades donde más pan se consuma. Son Galicia, Andalucía y Castilla y La Mancha. Tampoco somos las que menos, como Madrid, Cataluña y Valencia. ¿Esto a qué es debido? ¿A costumbre? No es a costumbre. Son las nuevas culturas que han llegado foráneas. Las nuevas, los estilismos, las formas de alimentarias. y por fuerza piensan que comer pan engorda, como todo. Lo que no engorda es lo que no se toma. Pero 100 gramos de pan no tienen, o 200 gramos de pan no tienen por qué desequilibrar cualquier dieta alimenticia que se esté tomando. No tiene por qué. Quizá a alguno le pueda perjudicar porque le alimente de una forma desmesurada, pero por regla general no. Yo no sé comer sin pan, por ejemplo, y es un caso... Yo no sé Se te comer ve sin cara de comer pan. A ver, señor Blanco, sí. Normalmente lo que engorda es lo que le metemos dentro al pan, no el pan. Choricito, entonces, queso claro, rico... hay una matización que me gustaría hacerle al señor Prudencio con el tema de la humedad en el pan. El tema de la humedad del pan es complicado, pero ya por un tema cultural. O sea, en Andalucía, por ejemplo, Yo estoy el pan de perdida. migadura que Eso se de la hace, humedad del pan estoy perdida. ¿Qué es eso? la cantidad de agua que lleva el pan en la harina, pero que muchas veces es un tema cultural, porque en Andalucía el pan de migadura lleva una hidratación muy baja. En Galicia, el pan gallego, el pan de moña, lleva una hidratación muy alta. Pero no significa que estén engañando con el peso, ni mucho menos. Es más, cuando se procesa un pan que es muy hidratado, tipo chapata, tiene un trato y un proceso, vamos a decir, entre comillas, mucho más manual, mucho más artesano. O sea, ahí nadie está jugando a engañar con el agua o a vender agua, ni muchísimo menos. Bueno. Es un tema, ya digo, de especialidades y cultural, no en cuanto a decir cuanta más agua pongo, más dinero gano. Yo lo de la humedad del pan, amigo mío, lo pondría en interrogante o en suspenso ahí. Por una sencilla razón, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que en Andalucía, por la climatología y el sistema de pan que se emplea, lleve una humedad, pero habrá que especificar cuánta humedad tiene. Habrá que especificar cuánta humedad tiene la barra que yo me compro en Castilla y León, o en Andalucía, como decíamos, o en Galicia. Yo creo que pero ese es uno de los ingredientes que conforma el pan, y por lo tanto, en el etiquetado habrá que enumerar la cantidad de agua cuando se elabora el pan y la cantidad de humedad que tiene cuando yo me lo llevo a casa. Así, señor Blanco, tuerce la cabeza. Conclusión última. ¿Mejoramos todos los consumidores a la fin y a la postre con esta nueva normativa? Por supuesto que sí. Señor Prudencio. ¿Cuántos panaderos se han arruinado con la crisis? Con la crisis. ¿O cuántos churreros? Ninguno. Afortunadamente. ¿Cuántos panaderos, perdón? Han tenido que cerrar el kiosco por falta de negocio. Muchísimos, desgraciadamente muchísimos. Bueno, pues lo lamentamos. Mire usted las estadísticas y por eso se lo digo, por eso. Pues lo lamentamos, hay que consumir pan, es sano, todo de forma prudente. Claro. Maravilloso, gracias y muy amable al señor Blanco y gracias como siempre, como presidente de la Unión de Consumidores, Prudencio Prieto. Me voy de nuevo al otro lado. No paramos, no paramos. Yo pensé que me iba a ir a... Uy, estoy viendo la antesala de lo que viene después.